Detrás de los grandes imperios no siempre fueron los reyes quienes movieron los hilos del poder. A veces bastaba una mirada, una caricia, una noche en la alcoba real para cambiar el rumbo de la historia. En los salones más lujosos del mundo, entre tapices dorados y columnas de mármol, se libraban guerras silenciosas, no con espadas, sino con seducción, no en campos de batalla, sino entre sábanas de seda. En este viaje por la historia descubriremos cómo los amantes secretos de reyes, emperadores y gobernantes no solo compartieron la cama del poder, también sus decisiones, estrategias y traiciones. Desde Versalles hasta Egipto, pasando por la Rusia imperial, el poder se movía entre susurros y promesas hechas al calor de la intimidad. Bienvenidos a un mundo donde el deseo y el dominio iban de la mano. Comencemos en la majestuosa Francia del siglo XVIII. Mientras Europa se sacudía con guerras e intrigas, dentro del Palacio de Versalles se tejía una historia que marcaría el destino del país. Luis XV, el bien amado, era un monarca joven, carismático y con un apetito incontrolable por el placer. Pero entre todas sus conquistas hubo una mujer que se destacó, no por su linaje, sino por su inteligencia, carisma y ambición. Su nombre, Jeanne Antoinette Poisson, conocida por la historia como Madame de Pompadour. Pompadour no nació en cuna noble, pero su determinación fue su mejor escudo. Supo ganarse el corazón del rey no solo con su belleza, sino con su conversación, su cultura y su visión política. Una vez instalada como amante oficial, su influencia se extendió más allá del dormitorio. Participó activamente en el Consejo del Rey, recomendó ministros, promovió alianzas y hasta intervino en decisiones militares. Su presencia era tan fuerte que incluso cuando la relación íntima con el rey terminó, siguió siendo su consejera más cercana. Durante más de 2 décadas, Pompadour fue el poder detrás del trono. Manejaba el acceso al rey, manipulaba la corte y decidía quién ascendía o caía en desgracia. Introdujo ideas ilustradas, protegió a filósofos como Voltaire y modernizó aspectos de la monarquía. Pero también fue criticada por su papel en guerras impopulares, como la Guerra de los 7 Años, que debilitó a Francia. Aún así, nadie dudaba que ella, desde la intimidad, gobernaba junto a Luis XV, la reina sin corona. Pompadour también comprendía el valor de las artes como herramienta política. Mandó construir el Petit Trianon y patrocinó a artistas, escritores y arquitectos que embellecieron la imagen de la corona. El lujo de la corte se convirtió en un espectáculo visual y ella estaba en el centro de todo. No era solo la amante del rey, era la encarnación de una época. Pero el poder desde la intimidad tiene su precio. Fue atacada por la nobleza, ridiculizada por sus orígenes humildes y acusada de manipular al rey en beneficio propio. Aún así, se mantuvo firme, imperturbable. Su historia no es solo de amor o escándalo. Es una lección de cómo una mujer sin título noble conquistó el imperio más poderoso de Europa, desde una alcoba. Mientras en Francia reinaba la diplomacia de las cortinas, en Rusia la historia tomaba un giro místico y tenebroso. A inicios del siglo XX, la monarquía rusa comenzaba a desmoronarse, y en medio del caos apareció una figura oscura y controvertida, Grigori Rasputín. Rasputín era un campesino convertido en místico, conocido por sus supuestas habilidades curativas y su capacidad para hipnotizar con la mirada. Fue llevado al palacio por recomendación de la nobleza religiosa, pero una vez allí, se convirtió en una figura indispensable para la zarina Alejandra. El heredero del trono, el pequeño Alexei, sufría de hemofilia, una enfermedad para la cual no existía cura. Cuando las esperanzas se extinguían, Rasputín logró detener una de las crisis del niño. La zarina lo consideró un milagro. Desde ese momento Rasputín fue más que un consejero, fue un salvador. La relación entre Rasputín y la zarina generó todo tipo de rumores. Aunque nunca se probó una relación sexual, la nobleza y el pueblo sospechaban de una cercanía que iba más allá de lo espiritual. Rasputín empezó a influir en las decisiones de Estado, recomendaba ministros, intervenía en temas de guerra y política y ejercía una autoridad informal que eclipsaba incluso al zar. Durante la Primera Guerra Mundial, con el zar Nicolás II en el frente, Alejandra quedó a cargo del gobierno. Rasputín fue su voz más escuchada. Su poder creció tanto que se convirtió en objetivo de nobles y militares. Decían que el imperio no caía por las balas enemigas, sino por la influencia de un monje libertino y corrupto. Su asesinato en 1916 fue uno de los más infames de la historia rusa. Lo envenenaron, lo apuñalaron, le dispararon y finalmente lo arrojaron a un río helado. Pero su muerte no fue suficiente para salvar al imperio.
2 años después, la dinastía Romanov sería derrocada. Rasputín no fue un amante tradicional, pero su conexión íntima, espiritual y emocional con Alejandra lo convirtió en el hombre más influyente de Rusia durante sus últimos años. Su historia demuestra que el poder a veces se cuela por las rendijas del sufrimiento, el miedo y la necesidad, y desde allí, desde lo más íntimo, cambia el rumbo de las naciones. Desde los hielos rusos volvemos al calor abrasador del desierto egipcio. Es el siglo I a.C., y Egipto está dividido. En medio de la agitación política emerge una figura que la historia recordará por siempre: Cleopatra Selipsi. Más allá de la imagen sensual que Hollywood popularizó, Cleopatra fue una líder formidable, políglota, estratega, experta en economía y diplomacia. Pero también entendió que en un mundo gobernado por hombres, la seducción podía ser una herramienta de poder. Cleopatra no era una simple reina, era una sobreviviente política en un entorno donde el trono era constantemente amenazado. En una jugada audaz, se reunió con Julio César, el hombre más poderoso de Roma, envolviéndose en una alfombra para entrar secretamente en su palacio. Lo que comenzó como una reunión diplomática se convirtió en una relación apasionada y estratégica. César la apoyó para consolidar su reinado, y juntos tuvieron un hijo, Cesarión. La relación con César fortaleció su posición, pero también la colocó en el centro de una tormenta. Cuando César fue asesinado en Roma, Cleopatra regresó a Egipto. Pero su juego de poder no terminó allí. En su lugar se acercó a Marco Antonio, uno de los hombres clave en la guerra por el control del Imperio Romano. Su romance fue aún más escandaloso, marcado por banquetes lujosos, promesas de un nuevo imperio oriental y una unión que desafiaba las reglas políticas de Roma. Cleopatra y Marco Antonio no solo fueron amantes, fueron aliados estratégicos que planearon un futuro conjunto, lejos de la influencia de Octavio, el heredero de César. Pero los dioses romanos no estaban de su lado. Su derrota en la batalla de Accio selló su destino. Marco Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se quitó la vida. Ella, al encontrarlo agonizante, decidió seguirlo, convirtiéndose en mártir de su propia historia. Su método de suicidio sigue siendo objeto de debate. Algunos dicen que fue por veneno, otros por la mordida de una cobra. Cleopatra fue muchas cosas: reina, amante, madre, estratega, símbolo. Su poder no radicó únicamente en su belleza, sino en su inteligencia y su habilidad para maniobrar entre gigantes. Usó la alcoba como trono y sus relaciones como herramientas para mantener la soberanía de Egipto. Fue la última faraona, la última esperanza de un imperio milenario que finalmente cayó ante el avance romano. Ahora que conoces estas historias, piensa en esto. ¿Cuántas decisiones que cambiaron el mundo se tomaron en una habitación cerrada, lejos de los ojos del pueblo? ¿Cuántas alianzas comenzaron con una mirada, un gesto, una palabra al oído? Pero detrás de muchos de ellos hubo amantes que influenciaron, aconsejaron, presionaron o simplemente estuvieron allí en el momento justo para torcer el destino. Porque mientras haya deseo, ambición y miedo, habrá también quienes gobiernen desde la sombra, desde la intimidad, desde la alcoba real. Mientras los libros de historia recogen fechas, batallas y tratados, en sus márgenes descansan las verdaderas claves del poder. Aquel que se ejerció sin documentos, sin coronas, sin ejércitos. Esta es la historia que rara vez se cuenta, pero que ha estado allí desde el inicio de las civilizaciones. Las esposas y concubinas del sultán competían por algo más que amor. Luchaban por poder, influencia y el futuro de sus hijos. Entre todas, una figura sobresale: Hürrem Sultán, conocida en Europa como Roxelana. Roxelana no solo rompió con siglos de tradición al casarse con el sultán, algo impensable para una concubina, sino que también participó activamente en la política del imperio. Su influencia fue tan fuerte que la correspondencia entre ella y Solimán revela decisiones militares, nombramientos políticos y estrategias de Estado. Su legado fue inmenso. Su hijo, Selim II, heredó el trono otomano, y ella, desde la sombra del harén, cambió el rumbo de un imperio que dominó 3 continentes. De una nación. Isabel I, la reina virgen, mantuvo una relación especial con Robert Dudley, conde de Leicester. Aunque oficialmente nunca se casó, su cercanía con Dudley despertó sospechas en la corte. Él tenía habitación privada junto a la de la reina, participaba en consejos y misiones diplomáticas, y era el único hombre con acceso casi irrestricto a ella. Aunque su amor nunca se confirmó públicamente, los registros indican una devoción mutua que duró décadas.
Algunos historiadores creen que Isabel, aunque decidió no casarse por razones políticas, compartió con Dudley un amor profundo que influyó silencioso. Pero no solo las mujeres usaron la seducción como herramienta política. En la antigua China, durante la dinastía Tang, el emperador Xuanzong se enamoró perdidamente de su... Mientras la corte se llenaba de lujos y espectáculos para complacerla, las tensiones políticas crecían. Blanco del odio popular cuando estalló una rebelión. Para calmar a los soldados y restaurar el orden, el emperador se vio obligado a ordenar su ejecución. La historia de Xuanzong y Yang Guifei se convirtió en una tragedia. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, mantuvo una relación con Sally Hemings, una esclava que vivía en su plantación de Monticello. Aunque durante siglos esta relación fue ignorada o negada por la historia oficial, hoy sabemos, gracias a pruebas genéticas y documentación, que Hemings fue una figura clave en la vida de Jefferson. Su historia revela una verdad incómoda. Incluso los fundadores de democracias modernas ejercieron poder sobre cuerpos ajenos, mezclando deseo, dominación y complicidad. A lo largo de los siglos, amantes reales y figuras íntimas han influido en guerras, tratados, traiciones y revoluciones. Algunos lo hicieron por amor, otros por ambición. Algunos en la oscuridad, otros desafiando la tradición con su sola presencia. Incluso hoy en la política contemporánea, los vínculos personales siguen jugando un rol decisivo. Esposas, parejas, asesores íntimos. Personas sin cargo oficial, pero con acceso exclusivo a los momentos de debilidad, cansancio o duda del líder.